Alabamos y damos gracias al Señor porque nos permite llegar a ustedes a través de este medio de comunicación. Estamos viviendo una crisis sanitaria, una pandemia. El coronavirus ha quitado la vida a más de 400,000 personas y hay unos 5 millones de personas que están infectadas con este virus. Esta sí que es una crisis. En los días del profeta Jeremías, el pueblo del Señor también experimentó una crisis. No una pandemia, pero esta crisis duró unos 70 años. Antes de la crisis, y en plena crisis, el pueblo del Señor oyó la voz de Dios a través del profeta Jeremías. Pero no solamente escucharon la voz de Dios, sino también otras voces que se levantaban en aquellos días. ¿Qué dijo el Señor antes y en plena crisis? ¿Qué decían estas voces que se alzaron en aquellos días? ¿Y qué habló el Señor a su pueblo en relación a estas voces? Vamos a ir a ver lo que el Señor nos dice a través de las Escrituras. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 11. Esto es lo que dice el Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Vayamos ahora al libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 8 al 11, al 10. El Señor dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Cierra tus ojos, ora conmigo. Padre, toda gloria y alabanza sean dadas a ti en este día. Gracias por este pasaje, Señor. Pedimos que vengas y traigas una libertad en todas las áreas de nuestras vidas. Se abran los oídos, el entendimiento, Señor. Toda dureza de corazón, toda incredulidad, ceguera, sordera espiritual sea quitado en el nombre y autoridad de Jesucristo. Ven asimismo sobre mí, dame la libertad que yo necesito, la inspiración, la facilidad de palabras, que todo sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. ¿Qué fue lo que el Señor dijo a su pueblo antes de la crisis? En el capítulo 25, verso 11, el Señor habla a su pueblo con la finalidad de comunicarle la decisión que había tomado. Iba a castigar a Israel a causa de sus pecados y falta de arrepentimiento. El instrumento que iba a usar el Señor era el rey Nabucodonosor con todo su ejército, el cual iba a sitiar la ciudad de Jerusalén, destruir los muros. Iba también a destruir el templo, los palacios reales, a matar a mucha gente y luego se los llevaría cautivo a Babilonia. El Señor habló entonces para decir lo que había decidido hacer. Luego, en pleno cautiverio, el Señor vuelve a hablar a través del profeta Jeremías y les da instrucciones de cómo debían vivir en pleno cautiverio. Le dice que debían construir casas para vivir en ellas, debían sembrar la tierra, vivir de los frutos, casarse, tener hijos, debían entregar a sus hijas esposos y a sus hijos esposas, y que estos debían multiplicarse. El Señor habló para instruir a su pueblo en relación a cómo debían vivir en cautiverio. Antes de que sucediera la pandemia, cuando todavía estábamos en los templos, el Señor nos habló muchas veces. Y tal vez nosotros no prestamos la atención a su palabra. Hoy
que ya estamos en medio de esta pandemia y que vemos a mucha gente que se muere y tantas informaciones, el Señor sigue hablándonos a través de su palabra todos los días. Escuchamos su voz, pero también escuchamos otras voces que van debilitando nuestra fe. ¿Qué decían aquellas voces que se levantaron en los días de Jeremías? Una de aquellas voces era el profeta Hananías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 28, en el versículo número 2, encontramos lo que él dijo. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Estaba prometiendo que el cautiverio iba a durar solo 2 años. Esto era una mentira. Y las mentiras traen consecuencias. ¿Y cuáles fueron esas consecuencias que trajeron sus mentiras? Despertó falsas expectativas. El pueblo empezó a creer que dentro de 2 años volverían a la ciudad de Jerusalén. Lamentablemente no sucedió lo que habían profetizado. Esto trajo como consecuencia la decepción. El Señor nos habla a través de su palabra, pero también hay voces que se elevan en el mundo. Los medios de comunicación, la televisión, la radio, internet, las redes sociales. Muchas informaciones propagan y todas estas informaciones son mentiras o verdades a medias. Y esto trae como consecuencia que el pueblo del Señor tenga miedo, se encuentre confundido y la fe va debilitándose cada día. ¿Qué no debían hacer los israelitas al oír a los falsos profetas? El Señor dice en el libro de Jeremías 29:8: no crean a esos falsos profetas que están entre ustedes, no se dejen engañar, no presten atención a los sueños que sueñan. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué es lo que no debemos hacer? No debemos prestar atención a lo que el mundo propaga, porque o es mentira o es una verdad a medias. ¿Qué es lo que los israelitas debían hacer? Debían prestar atención a lo que el Señor estaba diciendo. En el capítulo 29, verso número 10, el Señor dice: así ha dicho Jehová. Presten atención a lo que yo digo. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque conocen mi voz. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer ante tantas voces que escuchamos cada día? Lo que debemos hacer es prestar atención a lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Ore, lea la Biblia, estúdiala, medítala y practícala. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, Señor, por todas las personas que han oído este mensaje. Haz que pongamos en práctica lo que tenemos que hacer. No seguir prestando atención a las voces que salen del mundo y que traen desesperanza. Tenemos que prestar atención a lo que tú nos dices por medio de tu palabra, Señor. Ten misericordia, ayúdanos a ser obedientes. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas.